hombres más grandes de Europa son los hijos de España. ¡Muy bien! Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetés y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Viva ese pueblo! A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo grandeza, y por ella la unión más sagrada, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará, y la forjará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! ¡Apunte! ¡Fuego! Si hubiera que caracterizar al franquismo, yo ineludiblemente hay que ir a la guerra civil y ver al régimen como producto de una guerra civil que es en primer lugar una guerra de clases, donde los elementos tienen mucho que ver con la clase social a la que la gente pertenece, con conflictos relacionados con la propiedad de la tierra o con el control de la industria. Pero además en la guerra civil está encerrada una cuestión religiosa que decanta mucho los sentimientos de la gente. Muchos de los sectores populares que están con el bando franquista lo están porque están vinculados a la Iglesia, porque son católicos. Hay también una cuestión nacional que es bastante intensa, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y que determina también una peculiaridad, en el sentido de que hay fuerzas burguesas que están en el bando republicano sitios. La represión fue algo que no tiene, en la historia no tiene precedente. Hubo un momento de represión tan grande que llegaron al extremo que llegaron, que en Barredos una chavala tiróse al tren. Bueno, yo no, tanto como eso no, pero sé que desde luego, antes de caer yo, hubo muchos muertos y sobre todo en la prisión de Burgos, sacábenlos por un patio, matábenlos y sacábenlos, estaba allí marcado en el muro por donde los sacaban, o sea que hacían un agujero y los sacaban fuera. El que vino, Antonio Buendía, era de Madrid y
por parte del partido mandaronlo aquí a organizar clandestinamente. Tan inteligente, tan cariñoso, tan humilde, y tan preparado. Traía un trajín azul marino, el hombre estaba todo soldado ya el traje como tal, de la que vino se conoce que no lo puso en marcha hasta que cayó. Con todo el mundo hablaba, fíjate que a los monjes que había allí teníales en la mano metidas, y la dirección también, oye. Y cuando daban capilla para fusilar, siempre preguntan qué desea en su última voluntad. Y él dijo, me gustaría, si es posible, despedirme de la Madre Superiora. Y sí, vino la Madre Superiora y como si fuera hijo, tiróse a él y no lo despegaban, no la despegaban de él. Aquello era, ese hombre, desde luego, yo sentílo muchísimo. El régimen franquista nace a raíz de una enorme inversión de terror, de una política de casi exterminio físico de sus opositores. La guerra civil da esa oportunidad de liquidar físicamente, por lo menos a los militantes activos, desde luego a los cuadros y a los dirigentes, de manera que tanto por el número de víctimas como por el clima de terror que se genera, el miedo es un elemento absolutamente constitutivo del origen de la dictadura. Una dictadura no es algo light o algo que es para los domingos o es para los lunes, no, es que, y además tampoco es algo, diríamos, aislado, sino es el conjunto de la sociedad. Quizás yo personalmente la mayor represión, que empieza ya con 5, con 6, con 8, con 10 años, es la religiosa. Es decir, la represión que a mí más daño me hizo fue la represión de los curas, que te tenían agobiado, amenazado, mañana, tarde y noche, con todo lo que hacías y dejabas de hacer. Esa introducción del pecado, todo era pecado, por una parte, y por otra parte viendo que eran gente muy poco presentable. Yo no llegué a entrar en ese círculo de puñetero milagro, pero yo conozco amigos que con 10 años hacían pajas a los curas. Y claro, y a mí cuando una vez me pillaron, no acabé así, pues porque puse cara de gilipollas, porque de asustado que debía de estar seguramente, porque me cogió un cura por la bragueta y quedó así mirándome a mí como un estúpido que era lo que era, y me dejó. Pero yo tengo, y podía dar nombres y apellidos. Una época de estas tan tenebrosa no es algo, bueno, pues, como una novela que se vio, que bueno, pudo pasar, no. Y lo sufrías en carne. Yo me acuerdo muy vagamente de haber visto moros con el gorro ese rojo, vestidos así de color caqui, con un pantalón con una culera muy grande, bueno, pues ir al cine con ellos, a Gallinero, a ver a Lucemas, las películas que se veían, que entonces una mierda, entonces películas de la guerra de África, de tal, previo Nodo, donde salía el enano este, inaugurando pantanos o diciendo ¡a españoles! Y con la mano esa de estúpido que tenía, que no paraba de... Yo no recuerdo 2 palabras seguidas de este señor con cierta coherencia. Yo no sé si es que era estúpido o realmente... o lo era porque lo era, o lo era porque lo parecía. Pero luego la actuación que tenía era de corto, de borderline, porque nunca fue capaz de decir 2 palabras que no fuera ¡Viva España! ¡Viva Franco! Bueno, eso no se lo decía, se lo decía los de al lado. Y inauguramos este pantano, esta carretera, que cada pantano se inauguraba 14 veces. Entonces, hombre, realmente marca mucho de los 4 o 5 años que uno empieza a recordar, o un poco antes, hasta los 18, que acabas cortando con toda esta banda de sinvergüenzas y te buscas otra ideología y otra ética, marca y te quita el sueño alguna vez. Quizá habría que subrayar que la dictadura tiene una base social y tiene una base social relativamente amplia y además genera consensos a lo largo del periodo. Tiene una base social amplia el 36, en el momento de la sublevación, que básicamente es la base electoral de la derecha, que es casi el 50% en
las elecciones de febrero del 36. Y esa base social no solo son las élites dominantes, no solo son la oligarquía o la burguesía y los terratenientes, sino que son también clases populares. Es, por ejemplo, el pequeño campesinado de la mitad norte de la península o pequeña burguesía urbana y a veces sectores populares que fundamentalmente, probablemente por la identificación con las ideas del catolicismo, con los valores morales o con las formas de vida del catolicismo, se identifican también con el régimen. Lo que hay en la posguerra es sobre todo hambre. La época de las campillas de racionamiento, la época del extraperlo, la época en la que la gente está simplemente obsesionada por qué va a comer ese día o qué va a comer mañana, ¿no? Y donde buena parte de la población vive en niveles de estricta subsistencia. No es casualidad que la leche en polvo de los americanos en los años 50 sea un recuerdo tan intenso. Mucha gente realmente empieza a comer todos los días en los años 50. Y cuando llegan los 60 y se sale de la miseria, eso está hecho sobre la base, por una parte del llamado éxodo rural, es decir, de millones de españoles que abandonan el campo y se trasladan a las ciudades y pasan a constituir una mano de obra industrial en la periferia de las capitales, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de otros sitios, de las poblaciones menores, y también, al menos sobre otras tres bases. Una de ellas, la emigración al exterior, es decir, los 2 millones y pico, 3 millones de españoles que emigran a Europa, ya no a América, sino sobre todo Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, en menor medida Holanda o el Reino Unido, y con las remesas que esos emigrantes están mandando constantemente a España, está relacionado con el turismo, con el boom del turismo, con la llegada masiva de millones de turistas en los veranos, y está relacionado con la apertura a la penetración de capital americano, con la inversión extranjera. Yo, la primera vez que salí a la inmigración, salí desde mi pueblo, o sea, me nací en Goroncillo, León. Y salí, voy a decirlo porque lo tengo que decir en principio, salí sin un contrato de trabajo y salí, como se decía, a la buena aventura. Entonces, yo salí en el año 1965, en septiembre, a primeros de septiembre. Y estuve trabajando en 2 empresas, una de conservas y zumos, durante aproximadamente 2 meses, y otra en tornos haciendo piezas para otra empresa, hasta aproximadamente junio de 1966, que retorné a España al no obtener el permiso de las autoridades alemanas, o sea, de la Policía de Migración. Porque, como he dicho antes, yo fui, como hoy se dice, no tan brusco, ni tan malas condiciones, pero sí iba sin contrato, pero sí iba sin puesto de trabajo, y luego no pude adquirir la estancia de residencia en Alemania, ni el permiso de trabajo en Alemania, al no tener contrato de trabajo. El aspecto político y el aspecto de eso salía bastante concienciado. Digo esto porque al dejar Hendaya pegué un grito que iba a la parte de atrás del tren y dije: hasta la próxima España, pero ya estoy en libertad. Creo que dije algo así. Entonces, por supuesto, llegas a un país donde te puedes sindicar, sobre todo sindicar, aunque no tienes participación en otras cosas, te puedes sindicar y trabajar sindicalmente. Eso te hace cambiar mucho y te hace concienciar más, y luego ves a tus compañeros de otras nacionalidades y no solo de otras nacionalidades, sino a tus compañeros españoles organizados ya, como he dicho antes, por centros, por círculos y en los mismos partidos políticos que existían ya. Estaba el PCE, estaba el PSOE, la UGT, etcétera, etcétera, etcétera. En los primeros días, cuando yo estaba trabajando en el trabajo que llegué, como en un taller, al salir de trabajar y al ir a coger
a tomar el autobús, veo un camión que llevaba naranjas y ponía Valencia. Y aunque yo fui a Alemania convencido y a gusto, lo que es ser un emigrante en Alemania y a los pocos días de estar en Alemania, ver por primera vez un camión español y además de Valencia con naranjas, yo eché a correr detrás del camión, pero no le pude alcanzar para saludar al conductor. Eso yo lo considero una anécdota que yo creo que le pasa a cualquier emigrante y en cualquier parte del mundo, pero que yo me acordé siempre de él. Del rock and roll, soy de la generación del 68. En ese momento empiezan a venir las primeras turistas a España y las mujeres que soñamos con la libertad empezamos a imitar sus costumbres, empezamos a bañarnos en bikini en la playa, con el consiguiente escándalo de la mayoría social, pero acabamos imponiéndonos. Y hay anécdotas curiosísimas. O sea, en la playa San Lorenzo de Gijón, bueno, era la época también del hula hoop, que lleva un aru que se baila con la cintura. Y recuerdo que una mujer en bikini se puso a bailar en hula hoop en la playa de San Lorenzo y un tipo que estaba en el muro apoyado se tiró en plancha encima de ella y tuvo que venir la policía municipal y no había modo de separarlo. La condición social de la mujer que tiene el nuevo régimen es una idea muy paternal, muy patriarcal, una idea de sometimiento, de reducción al ámbito doméstico, muy represiva, donde otra vez la Iglesia tiene una importancia grande, ¿no? Entonces, la Iglesia determina de alguna manera la moral sexual y la moral social, y eso está muy basado en nociones absolutamente machistas. Si seguimos haciendo relación, los homosexuales son otros de los perdedores, evidentemente. No es que la República fuese especialmente tolerante en este sentido, pero el franquismo es particularmente represivo. Las mujeres abortaban ellas mismas. Se hacían los abortos con agujas de calcetar. Yo conozco testimonios vivos, digo vivos porque siguen vivas estas mujeres, que se practicaron a sí mismas con agujas de calcetar más de 40 abortos, con el consecuente riesgo para su vida y con las consiguientes secuelas para su salud. Mujeres que han tenido muchísimos problemas ginecológicos derivados de estas tremendas prácticas que tenían, como digo, que resolverse en solitario. También había curiosas. Creo recordar que ese era el nombre que utilizábamos aquí en Asturias para hablar de estas mujeres. Las curiosas eran mujeres que inicialmente, de un modo casi diría yo solidario, empezaron a ayudar a otras mujeres a abortar. Es decir, ellas eran las que les practicaban los abortos. Luego esto se fue profesionalizando y ya algunas cobraban, casi todas, pero jugaron un papel muy importante porque sin ser matronas, sin ser enfermeras y sin ser médicas, hacían abortos con mucha dignidad y aunque siempre hay riesgo, incluso en las mejores condiciones sanitarias, tenían resultados muy positivos. Yo me dedicaba a acompañar a las mujeres, primero a relajarlas y luego las acompañaba a estas curiosas que fundamentalmente en ese momento trabajaban en la cuenca minera asturiana. Realmente yo, en esos 40 años de dictadura, yo creía que aquello que era normal, porque como lo había vivido desde que nací, pues a mí me parecía normal el tener que hacer ejercicios espirituales, el tener que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, el tener que hacer los primeros viernes de mes, ir a comulgar. Yo de hecho estudié varios años en un colegio de monjas, entonces yo no tenía ese sentimiento de represión. Fue mucho después y quizá cuando fui a Francia, cuando abrí los ojos y vi lo que realmente habíamos estado pasando durante aquellos 40 años de dictadura. Pero la voluntad de controlar no solo la actividad política, sino la vida cotidiana, la
conciencia, la conducta, el ámbito privado, hasta lo más íntimo, eso es manifiesta. Y eso, la combinación del régimen y el nacionalcatolicismo, es decir, el control que a donde no llega el Estado llega el cura párroco, eso es absolutamente feroz en los años 40. Se entra en prácticamente todos los aspectos de lo privado, de lo cotidiano, de lo íntimo, de la conciencia. Y en todos ellos se entra con un afán represivo y uniformizador. Se prohíbe hablar en determinadas lenguas, se prohíbe determinadas inclinaciones sexuales, se prohíbe determinados roles a las mujeres, se controla los bailes, se controla la literatura, se controla el cine, se decide lo que la gente puede leer, lo que la gente puede, los temas de los que la gente puede hablar, se controla absolutamente todo. Y además eso genera una sociedad enormemente asfixiante, en la que mucha gente se convierte en delatores, en confidentes, en gente que denuncia a sus vecinos por sus ideas, por sus simpatías, por sus conductas. De alguna manera genera miseria moral, genera corrupción moral. Había gente que tuvo que cambiar de nombre, no estaban bautizados y tuvieron que cambiar de nombre. Yo me acuerdo una amiga que se llamaba Libertad y tuvieron que bautizarla y cambiarle el nombre a Berta. Luego, cuando venía alguien de la cárcel, alguno de los denominados rojos, pues yo me acuerdo de uno que le dijo: no te puedo dar la mano porque la tengo mojada. O sea, el odio y las diferencias persistieron a lo largo de todos los años, incluso hasta la democracia. Y bueno, pues yo recuerdo mi primera detención, siendo yo un adolescente, en que me recibieron en la comisaría, donde llegué esposada, cogida de cada brazo por un policía armada, que entonces le llamábamos grises, y el saludo que me hizo el señor que dirigía la comisaría de Oviedo fue: ¡hombre, una puta! ¿Con quién te acostaste anoche de tu célula? Bueno, las persecuciones llegaban naturalmente a la detención. Yo fui detenida en múltiples ocasiones en la policía de Oviedo, en la comisaría de Oviedo, donde había un inspector que se llamaba Claudio Ramos, que era un torturador y un hombre que en la guerra en Zamora, que era la tierra de donde procedía, había sido un vil asesino. Una comisaría tremebunda, la de Oviedo, donde se torturaba habitualmente a la gente. Yo misma fui torturada. Si fuéramos inmovilistas, no estaríamos aquí, porque creo yo que tenemos ganado el derecho al descanso. Estamos aquí por nuestra propia inquietud, porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria. El terreno de la acción es nuestro terreno. En él van a encontrarnos caminando hacia la grandeza de España. De alguna manera la cabra tira al monte y el régimen vuelve otra vez a buscar lo que instintivamente es su reacción natural, es decir, la represión, la violencia. En los 60, la ejecución de más impacto, la que despierta más reacciones, sin duda, será la de Julián Grimau. Por supuestos crímenes cometidos durante la Guerra Civil se ejecuta una persona en el año 63. Aproximadamente por la misma fecha que se ejecuta a Grimau, unos meses después se ejecuta a dos anarquistas, a Delgado y Granados, en un proceso también sin ninguna garantía, aparentemente por la colocación de una bomba que no habían colocado ellos. Después hay otro momento en el 74, que es la ejecución de Puig Antich, y junto con él de una persona que fue ejecutada con una identidad supuesta, Heinz, un polaco que parece ser es el protagonista de la obra de teatro de Alcyon Lars,
La Torna, parece ser que ni siquiera era polaco y tampoco se llamaba así. Yo creo que los tres acontecimientos que jalonan ese periodo son, por una parte, la primera enfermedad de Franco, su hospitalización, el periodo en el que el príncipe Juan Carlos ejerce una especie de jefatura provisional del Estado. Uno segundo, que es el atentado contra Carrero Blanco, es decir, el que parecía que iba a ser el albacea testamentario del franquismo, desaparece. Y un tercero, que es la Revolución de los Claveles en Portugal. Es decir, una experiencia aquí al lado, la puerta de casa, de un régimen, de una dictadura más antigua incluso que el franquismo, que cae porque incluso sus propios militares se sublevan y que además genera un proceso revolucionario. Aquel día 2 de noviembre fue cuando nos dimos, o yo pero concretamente me di cuenta que la situación pues era grave. Hasta ahora vieslo de un enfoque así de un poco de incertidumbre y demás. Pero cuando nos llevó el príncipe, nos echó una arenga allí de la situación y que había que marchar a la frontera. Como buenos soldados, buenos españoles, teníamos que defender el territorio. Había problemas con Marruecos, que nos iban a invadir, que posiblemente entraríamos en un problema de guerra. Y estuvimos como aquella mañana, el príncipe marchó y a la tarde de aquel mismo día 2 de noviembre, marchamos todas las tropes en dirección a la frontera de Marruecos. Unos iban muy contentos, recuerdo el tema de los legionarios por su forma de ser y forma de pensar, otros íbamos enormemente asustados. Yo recuerdo concretamente que tomé una cantidad de copes para darme valor a mí mismo y para olvidarme precisamente de lo que pasaba. Y cuando me metieron en aquel camión, no sabía dónde iba, solo pensaba en la familia y la idea que tenía que no volvía más a Gijón. Quizá esta forma en la que se liquida el imperio colonial en los territorios africanos es especialmente patética si tenemos en cuenta que el régimen nace, como todos los fascismos, con un proyecto imperial, que hay un proyecto no solo de recuperación de Gibraltar, sino también un proyecto de expansión africana, que hace que Franco, por ejemplo, en su entrevista con Hitler en Hendaya, esté planteando el que España se apropie de los territorios franceses del protectorado francés de Marruecos. Y hay un proyecto de expansión imperial en el norte de África que nunca se llega a materializar y que, al contrario, cuando se provocan conflictos en esos territorios, el papel es bastante lamentable. Es especialmente sangrante también si tenemos en cuenta que el propio dictador es un militar africanista, es decir, que toda su carrera militar, el prestigio del que se había revestido, es un prestigio adquirido en una guerra colonial, una guerra por una parte bastante despiadada en la que el ejército español violó todo tipo de normas internacionales, empleó armas químicas y, bueno, como casi todas, o como todas las guerras coloniales, empleó métodos absolutamente criminales con la población civil. En medio por esas fechas también ya se empezaba en el Ayun capital, estamos alrededor, a haber manifestaciones de gente eso sí recuerdo, manifestaciones de gente del Polisario. Y mandaban las tropes, mandaban allá a disolver aquellas manifestaciones. Te mandaban a disolver aquellas manifestaciones. Entonces nosotros íbamos, había gente que se ensañaba mucho con ellos, disolvíes, porque una de las obligaciones, era increíble aquello, pero una de las obligaciones que teníamos nosotros, que estaba allá, íbamos con machete, era obligatorio bajar con machete cada vez que íbamos al pueblo. Unos iban con pistola y otros con machete. Y tenías orden y libertad para coger y salir y dar porrazos al pueblo saharaui, que de aquella se empezaba a mover.
en relación con 4 causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a Fuerza Armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manotas. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Más sanguinaria que hay en el mundo. No se harta de sangre prove nunca. Porque hoy si pudieran harían lo mismo